Muy bien, chicos. Entonces, como podemos ver aquí al inicio, estamos observando las diferentes manifestaciones que se puedan dar por quemaduras, ¿no? Un antebrazo que está ligeramente enrojecido, el otro que tiene unas manchitas blancas y el otro que está muy profuso ya. No vamos a ver la intensidad que también se va a ir observando cuando una persona llega o tiene una situación ante una quemadura. Para esto, las distintas definiciones que le puedan dar al proceso de la quemadura, en primera instancia tenemos que básicamente es la aplicación de la energía calórica a los tejidos del cuerpo, con una intensidad que producen diferentes grados de destrucción, dependiendo, ¿no? Podemos nosotros ver allí en la imagen una mano que está pues lesionada, en algunas circunstancias, de acuerdo al grado de calor, como nos dice acá, la intensidad del calor es que nosotros vamos a obtener una quemadura, que puede ser algo superficial o muy profunda, ¿no? De repente simplemente, y como ustedes pueden ver también en la otra imagen, ¿no? Una cocina de por medio, que es muy común, como les decía yo, porque a veces hasta con el vapor uno en casa siempre tiene una quemadura. Es algo que lo puede manejar en su domicilio, dependiendo de la intensidad del calor que en ese momento también esté ocasionando la quemadura, ¿no? Me puedo acercar de repente a la tapa de la olla y voy a producir una quemadura en la mano, o de repente puedo destapar y el vapor también va a ocasionar una lesión en la mano, en el brazo, o obviamente el contenido que puede estar hirviendo caliente y dependiendo de la cantidad de calor que tenga también puede lesionar. No, y muchos hemos pasado por esta experiencia. Se dicen muchas cosas ante la atención de una quemadura. Vamos a ver hoy qué es cierto de algunas cosas que podamos realizar o no. También nos dice que la quemadura supone una de las principales asistencias a los servicios de urgencias. Un elevado porcentaje suponen lesiones menores, que requieren pocos días, ¿no? Y un tratamiento sencillo para la curación definitiva y que no hay unas secuelas de por medio. Otras suponen urgencias de carácter grave, ya pasarían a ser unas emergencias. El tratamiento en esas situaciones puede ser un tratamiento quirúrgico, ¿no? De largo tiempo, con secuelas que pueden ser físicas, que usted las va a observar, psicológicas por el daño que se pueda ocasionar, ¿no? Y miren ahí la imagen. Una urgencia que podríamos nosotros solucionar y no va a demandar de repente tenga un tratamiento quirúrgico, va a ser en esta primera imagen, ¿no? Seguramente allí puede haberle caído algo que es relativamente caliente, puede haberse topado al fuego y puede haber erosionado toda la zona. Va a depender también de la sensibilidad que tengan las personas en la piel. Algunos son más sensibles que otros. Obviamente en aquellos rápidamente vamos a tener una alteración en el tejido. Y vamos a ver la imagen inferior, ¿no? Miren allí cómo la quemadura nos está dejando esa área del cuerpo afectada. Una explosión, un líquido hirviendo, algo químico, son muchas las circunstancias que podrían ocasionar una quemadura, ¿no? Que impacte directo así al paciente y obviamente miren el tratamiento aquí sí va a tener que ser un tratamiento quirúrgico, porque si nosotros nos damos cuenta, estamos observando estas manchas blancas que son ya la parte de la grasa, en algunas situaciones podemos ver hasta la parte del hueso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos tejidos han sido carcomidos por este calor. Van a necesitar que estos pacientes, a veces que se les haga algún injerto, ¿no? Claro, eso ya es en la parte hospitalaria, pero ellos son aquellos que van a tener esta secuela física, pues, ¿no? Imagínense la cicatriz que le espera a este paciente. Y obviamente, así como físicamente usted lo está observando, de manera psicológica también se altera el paciente. Recordemos de que para poder obtener una adecuada salud, yo debo de estar físicamente, pero también psicológicamente bien, ¿no? Y esta situación va a desequilibrar el estado de salud de nuestro paciente.
va a necesitar seguramente también un apoyo psicológico para poder ayudar a estas circunstancias, ¿no? De las secuelas que van a quedar en él. Las causas, tenemos diversas causas, ¿no? Que pueden causar estas situaciones. En este caso tenemos agentes físicos. Dentro de los agentes físicos tenemos los sólidos calientes. ¿Y quiénes son? Las estufas, los braseros, la cocina. Al acercarnos al objeto que está completamente caliente, vamos a tener también una quemadura. Los líquidos calientes, de ahí, como les decía, lo que está inmerso dentro de la olla, el termo, ¿no? Lo que esté inmerso al calor, que puede ser el agua, que puede ser el aceite. ¿Cuántas personas no se han quemado de repente por que están friendo algo y el aceite salpica? Y al calor, ese aceite, pues es lo que está generando el roce directo con la piel, el que está ocasionando en estas situaciones una quemadura. El frío, caso contrario a lo que es el calor, ¿no? Exposición a temperaturas bajo cero también van a producir situaciones de quemadura, ¿no? Si de repente, por algún momento hemos estado de repente en la zona de la Puna, ¿no? Donde el frío es bajo cero, de repente en algún otro lugar, fuera de acá. Son situaciones en que los que no estamos acostumbrados a vivir allí, tendríamos esta situación. Los que están allí, ustedes van a observar, ¿no? Las personas, los niños que viven en estas zonas completamente frías, bajo cero, tienen los labios resecos, la cara cuarteada, partida. ¿Por qué? Porque es la cantidad de frío que están expuestos ellos que también va a producir calor, ¿no? Y va a producir una quemadura en ellos. Pero esta quemadura por el exceso de frío. ¿Cuál es otra de las causas que también nos conlleva a una situación de quemadura? Miren, son agentes que los tenemos cerca de nosotros, agentes químicos, ¿no? La gasolina, derivados del petróleo, soluciones químicas ácidas, ¿no? Como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, soluciones alcalinas, ¿no? La soda cáustica, que son productos que a veces utilizamos de higiene, de limpieza, y que son productos tóxicos, y muchas veces se recomienda que para poder usarlo, a veces hay que colocarnos los guantes para poder evitar un contacto directo, porque podría ocasionar una lesión a la piel, ¿no? Y estas lesiones son las quemaduras por estos agentes químicos. Otro de los agentes causantes de muchas quemaduras son los agentes eléctricos. Una descarga eléctrica, ¿no? Que se puede observar. De repente, aquellos que trabajan en el área de hidrandina, ¿no? Que tienen que estar cambiando constantemente mucho los cables, o de repente por ahí reportan que tenemos un corte en el cableado principal. Ellos tienen que exponerse a estas situaciones, bien protegidos obviamente, pero uno de los riesgos de su trabajo es que pueda haber una descarga. Y no necesariamente el trabajador allí, en casa también hemos podido pasar de repente por allí una situación que puede ser de leve a grave con descargas eléctricas, que son muy peligrosas, que también podemos nosotros tenerlas en casa y que tendríamos que tomar las precauciones necesarias, ¿no? Conociendo que estos agentes van a ser los causantes de las quemaduras, tendríamos que tener mucho cuidado para evitar que hayan cables sueltos, para evitar que de repente, si hay niños, los enchufes estén a exposición de ellos, porque los niños son muy curiosos, ¿no? Un niño va, mete el dedito en la parte de los enchufes, o si no, encuentra un palito o algo, y también, ¿no? Está tratando de ingresar, porque le llama la atención. Obviamente ellos no miden el peligro, pero los adultos, que sí conocemos y que sabemos de que hay un niño en la casa, tendríamos que tener las precauciones para evitar que haya estas situaciones, ¿no? Ni para los grandes ni para los niños. Agentes radioactivos, ¿no? Tenemos los rayos solares,
los rayos X, los rayos infrarrojos. No miren allí en una situación de esta persona que ha sido expuesta a los rayos solares, ¿no? A quien no le gusta en la parte del verano ir a pasear por la playa, estar cerca de la piscina. Y estas quemaduras, aunque parecen insignificantes, ¿no? Son quemaduras que pueden ocasionar mucha importancia a los tejidos, a la parte de la piel, ¿no? Hablamos de un problema ya enfocado al cáncer, pero es una quemadura. Y tenemos que también cuidarnos ante estas situaciones. Vimos 3 agentes causantes. Para poder nosotros hablar de las quemaduras y obviamente el enfoque directo a la piel, tenemos que recordar un poquito de la anatomía, ¿no? Que allí es donde podemos nosotros ver los daños relacionados por las quemaduras. ¿Qué capa es la que se daña más? ¿No? ¿Cuál es la capa más peligrosa? Y vamos a recordar, ¿no? Sabemos que la piel es esta parte tan gruesa que está dividida en 3. La epidermis, que es la capa externa. Tenemos la dermis, que es la capa media. Y tenemos el tejido celular subcutáneo profundo. Estas 3 capas componen la parte fisiológica de la piel. Cuando hablamos de la epidermis, que es la capa más externa, está formada, nos dice esta capa, por células córneas. Cuando hablamos de las células córneas, porque sabemos que tenemos múltiples células en nuestra piel, pero estamos hablando de las más generales, no vamos a profundizar en la anatomía ni en la fisiología más interna, pero debemos saber que las células córneas son aquellas capas superficiales de la epidermis. Ellas son las que contienen el oxígeno y las que permiten la vitalidad de la piel, que se mantenga hidratada. Posteriormente tenemos a la dermis y como ustedes pueden observar, y allí sí fácilmente lo podemos reconocer, tenemos a los capilares sanguíneos, pero también tenemos terminaciones nerviosas, ¿no? Que están generando la reacción al frío, al calor, al dolor. Y los capilares sanguíneos, como pueden ver ustedes aquí en estas curvas rojas, azules, que están representando a los vasitos sanguíneos, y el tejido celular subcutáneo, que es la capa de soporte. Está formada por el tejido graso, el tejido conectivo entre la piel y las estructuras inmediatas, ¿no? Miren el gran componente que se tiene en la piel. Son capas tras capas, la piel es gruesa. Y justamente es gruesa porque es nuestra parte de protección. Hasta que logramos dañarla, obviamente, ¿no? Ante una circunstancia como una quemadura, que puede dañar la primera capa, o puede dañar profundamente la otra capa intermedia y dañamos las terminaciones nerviosas. Y si la quemadura es tan profunda, puede dañar el tejido celular subcutáneo y podemos allí, pues, cuando observamos en aquellas quemaduras graves, que se ve la parte de la grasa, ¿no? Y se observa más al fondo, está observando usted ya la parte del hueso, dependiendo de los daños que se ha ocasionado por la quemadura. Aquí tenemos otro corte de la piel. Y aquí podemos ver también la epidermis, ¿no? La dermis, que es una capa grande, la capa intermedia, y el tejido subcutáneo. Seguimos recordando, la piel es esencial para diversas funciones. Es una barrera para la infección, por eso que es nuestra barrera de protección y está compuesta por 3 grandes capas que nos ayudan a esa protección. También va a contribuir en la regulación de la temperatura.
Y ustedes habrán visto, ¿no? En algún momento, en alguna situación, de repente, de algún proceso que hayamos tenido de enfermedad, el hecho de tocar nuestra piel al tacto, podemos sentir nosotros el calor o el frío, que obviamente lo vamos a representar a la temperatura con el termómetro, pero nosotros podemos identificar si nuestra piel está muy caliente, si nuestra piel está muy fría, y la sensación de esto que está produciendo también, ¿no? Gracias a las terminaciones nerviosas. Obviamente nos favorece para el sentido del tacto. La piel también contiene folículos pilosos, diminutos músculos del pelo, de las uñas, de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas. ¿Cuántas funciones que la piel nos está produciendo? Las quemaduras, a raíz de lo que ya acabamos nosotros de recordar, con las capas de la piel y con sus funciones, tenemos nosotros quemaduras que se van a clasificar según la característica de la quemadura, es decir, según el agente que produce la quemadura, va a haber una clasificación. También va a haber una clasificación por la extensión. ¿Por qué tan amplia es la quemadura que se ha dado en la persona, ¿no? Por decir, se quemó el niño desde la cabeza hasta el tórax, ¿no? Es la extensión que hay de la quemadura. Y si hablamos de la profundidad, allí vamos a hablar de cuánto penetró a través de la piel, ¿no? Cuántas capas se profundizó, qué daños ha tenido justamente esta quemadura. Vamos a ver, según el agente productor, tenemos quemaduras que se clasifican como escaldaduras, y es algo muy común ver en los niños, pero muy fácil también de prevenirlos. No podemos permitir que un niño llegue a esta situación como ustedes están observando en la imagen, ¿no? Se produce como resultado del contacto de la piel con un líquido caliente, puede ser. Se producen lesiones características como aparición rápida de signos de lesiones de segundo grado profundos, en algunos tipos de exposición, ¿no? Generalmente frente a algunas situaciones de infección, también se puede ver esto, ¿no? La higiene es muy importante en el caso de una escaldadura por un problema de infección. Según el agente productor, la llama, ¿no? El fuego. Si esta alcanza la piel desnuda, va a producir una lesión típica de quemadura que puede ir desde una escaldadura leve a la carbonización del tejido, ¿no? Porque puede, así como cuando se nos quema algo, ¿no? Un pedazo de carne que se pone al calor y se nos puede quemar, ¿no? Nosotros vamos a verlo sonrojado al comienzo y después completamente necrotizado, si es que fuera la situación ante una llama. Va a depender del tiempo en que la piel directo está expuesta al fuego. Pero también tenemos de que si la llama se transmite a través de la ropa, dependerá del tipo. Si son orgánicos, arderán. Si son sintéticos, se inflama y se va a disolver con lo que se añade a la quemadura por contacto, ¿no? El problema aquí es que la ropa se adhiere a la piel junto con la quemadura. No es un gran problema, que también se dan esas dos situaciones, ¿no? Cuando el cuerpo está así como vemos al niño de repente sin ropa, y cuando la ropa se pega al cuerpo también a través del fuego. Quemadura por flash, destellos, ¿no? El flash o los destellos a consecuencia de un gas, un líquido, y generalmente que son de tipo explosivo, ¿no? Aquí por decir cuando tenemos los fuegos artificiales, ¿no? Estos tienen un efecto explosivo, ¿no? Y esas quemaduras son llamadas quemaduras por flash. Por contacto, producidas por el contacto directo, con el objeto que puede estar caliente, el líquido caliente, el objeto caliente, o el vapor, la brasa que está saliendo en ese momento con la que pueda ser la causante de que nuestro cuerpo pueda tener un efecto de quemadura. Las quemaduras eléctricas.
producen lesiones en la profundidad de los tejidos, al paso de la corriente eléctrica. Miren allí en la imagen se puede observar, aunque no muy clara, pero esta parte negra, las quemaduras eléctricas, tienen descargas muy fuertes, muy potentes. Hay una energía muy cargada y el impacto con la persona puede ocasionar directamente estos tejidos necróticos. Son quemaduras muy importantes. Ante una situación de una quemadura eléctrica, el daño directo que podemos tener es una lesión de tejidos muy profundos. Tenemos según la profundidad, ¿no? Ya vimos según el agente, y según la profundidad, pues lo está distribuyendo en una quemadura de primer grado, y esta está dañando la primera capa de la dermis, ¿no? La capa más superficial, que es la epidermis. Y generalmente son escaldaduras ligeras, ¿no? Llamándolo escaldadura la inflamación que se está produciendo por una exposición al calor. Son dolorosas, eritematosas, miren aquí cómo se puede observar, ¿no? Rojo, y obviamente hay dolor. No existe una lesión seria porque no ha profundizado tejidos. Y generalmente un gran ejemplo de esto son todas las quemaduras solares. No podemos permitir también este daño. Obviamente tampoco es que se les puede prohibir a las personas acudir a los centros recreativos con las piscinas o a los centros o a las playas, ¿no? Que es algo que generalmente es muy común para todos. Pero sí es importante tener la parte preventiva de por medio, ¿no? Si sabemos que esto está generando una quemadura de primer grado, porque así es considerada una exposición al sol, entonces debemos tener nuestras lociones que pueden ayudar justamente a proteger la piel, ¿no? Y tener en cuenta de que estas lociones nos van a proteger, pero también no duran todo el día, ¿no? Hay que estar cambiándose constantemente para que la piel no se dañe a tanto extremo, porque si es molestoso, si arde, es doloroso. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder dañar nuestros tejidos. Será un tejido superficial, pero estamos causándole daño a nuestras células. Los eritemas son los más comunes, ¿no? Ese enrojecimiento, la marca roja que se puede observar. No hay flictemas, y cuando hablamos de flictemas nos estamos refiriendo a las ampollas que se forman cuando tenemos una quemadura. En el caso de las quemaduras de primer grado, no se forman estos flictemas. El enrojecimiento, la inflamación que puede haber. La piel está caliente y puede estar seca. Dolor de leve e intenso, dependiendo de la exposición que hayamos tenido, ¿no? Hay personas que amanecen en la playa y anochecen en la playa, entonces imagínense, la exposición es todo el día. Hipersensibilidad también, como les decía, ¿no? Hay personas que tienen la piel más sensible, ¿no? Ante cualquier impacto del sol ya se está enrojeciendo y hay eritema en la piel, y no necesariamente porque se está exponiendo en una playa, en una piscina, de repente porque sale al trabajo, tiene que caminar de algún lugar a otro. Ya cada persona conoce también cómo es el organismo de ellos. Sensación de prurito, sí, hay picazón, hay un poco de escozor, ¿no? Y mientras más existe el prurito y se genere justamente el acto de rozar a la piel, vamos a producir mayor irritabilidad. El pronóstico, bueno, es una curación en menos de una semana. No hay cicatriz de por medio, salvo, como les decía, que el prurito que se pueda presentar, la quemazón, la exposición por muchos días, horas que se pueda dar, pues genere que se hagan en la superficie de la piel, que se hagan algunas heridas, costras, ¿no? Que podamos nosotros de repente rozar y lastimar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Generalmente cuando existe una situación de esta quemadura a través del sol, las personas comienzan a descamarse, ¿no? Comienzan a pelarse. Y a veces nosotros queremos ayudar a la descamación y comenzamos a sacar lo que se está descamando en el proceso que consiste
la recuperación de las células, porque son las células que están eliminando esas células muertas, y podemos lastimar y lesionar todavía esa situación. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos ante esa situación, podemos complicar, pero tampoco es que se va a dañar los tejidos profundos, sino la primera capa se va a ver dañada seguramente y el tiempo de repente ya no será una semana, 2 semanas, 3 semanas, si es que ocasionamos algunas heridas externas también. Existen quemaduras de segundo grado, de acuerdo a esta categoría, que es la categoría de la profundidad. Afecta a la dermis. La primera vimos que afectaba la epidermis y estamos hablando de la segunda capa, que es la dermis. Implica la destrucción de algunas glándulas sebáceas, folículos pilosos, dependiendo de la quemadura. Se observan flictemas. Cuando ya usted vea una ampollita que se le formó en el pecho, en el brazo, en la mano, estamos hablando entonces de una quemadura de segundo grado. Recordemos que en las quemaduras de primer grado nos dicen que los flictemas no se van a dar. No hay flictemas, no va a haber ampollas. Pero aquí, en el segundo grado, nos dice que se observan flictemas, son exudativas, hipereméricas, muy dolorosas, ¿no? ¿Qué están estas ampollitas llenas de un líquido exudado? El edema que acompaña a las lesiones puede ser intenso, implica mayor profundidad de las lesiones, si el tratamiento no es adecuado, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de que las dos capas se están alterando, ¿no? Tanto la epidermis traspasó a la segunda y hay más daño. El dolor, porque las terminaciones nerviosas ya se ven complicadas en esta situación. Algunos autores clasifican incluso al segundo grado en 2 subgrados. Podemos hablar de una quemadura superficial, de segundo grado pero superficial, o una quemadura de segundo grado pero profunda. Recordamos cuando vimos la anatomía, la capa de la dermis era una capa muy amplia, ¿no? Era una capa muy grande. La epidermis era delgada relativamente y la mayor parte estaba rodeada de la dermis. Miren allí una quemadura de segundo grado, una ampolla que se formó alrededor de la muñeca, ¿no? Dependiendo de con lo que se haya quemado esta persona, pues, ¿no? ¿Qué signos se van a presentar? ¿Qué signos usted va a observar? Va a observar que hay ampollas, ¿no? Los flictenas son las ampollas. Va a observar que la zona está completamente roja, muy enrojecida, tiene un intenso color rojo rosado. Exudativo va a comenzar a supurar muchas veces, ¿no? Tracción del pelo negativo. Cuando hablamos de la tracción del pelo, cuando las vellosidades, porque sabemos que es una zona de vellosidades, al tratar de arrancarlas, estas no salen, ¿no? Por eso es que la atracción del pelo negativo, en algunas otras circunstancias, si usted jala, sale el pelito rápidamente. ¿Por qué? Porque se quemó demasiado, pues, ¿no? Obstruyó varios tejidos. Los síntomas. Nos dice que aquí se va a presentar la hiperestesia. Generalmente este es un problema que se da por el sistema sensitivo. Recordemos de que habíamos visto anteriormente que la capa de la piel, de la dermis, estaba irradiada de vasos sanguíneos, pero tenía un punto muy importante, ¿no? Había demasiadas terminaciones nerviosas también. Entonces, al verse dañada parte de este tejido, de esta capa de la piel, vamos a tener también este problema de hiperestesia. La intensidad de la sensación que nosotros vamos a sentir va a ser una sensación alta, por eso hiper, porque vamos a tener, se van a activar estas sensaciones de dolor mucho más que en la primera
que en el primer grado. Doloroso por lo mismo. Y sobre todo, si nosotros vamos a manipular, vamos a tener mayor dolor, porque ya vimos de que hay una hiperestesia de por medio, ¿no? Está sensible la zona, apenas lo toca usted, va a tener mucho dolor el paciente. La curación se puede dar entre una semana y 14 días si la situación no se complica. Y ahí ustedes pueden observar en la imagen, ¿no? Es amplia la zona que ha absorbido, que ha sido dañada por la quemadura. Las ampollas han sido grandes. Una vez lastimadas, esas ampollas ya tienen que, estas capas ya tienen que ser eliminadas. Vimos la quemadura de segundo grado superficial y una quemadura de segundo grado profunda. ¿Pueden haber flictenas? Claro. La superficie de la herida de color rojo pálido o blanco, liso. Brillante y exudativo también. Acá hay una diferencia. En el anterior veíamos que la tracción del pelo, les decía yo que si usted jala los vellitos, hay una sensibilidad de por medio y no se van a salir los vellitos. Si usted aquí trata de sacar algún vellito de por medio que haya, rápidamente va a salir. Por eso la tracción del pelo es positivo. Los folículos pilosos que están albergando por allí están dañados, así que fácilmente salen. ¿Qué síntomas también se pueden manifestar? Dolor. Obviamente ya habíamos visto de que al tacto, la manipulación, va a haber un dolor de por medio. Si el daño al sistema nervioso, a los tejidos nerviosos, al ser más profundo, se han dañado más, entonces en estas situaciones, a la exploración va a haber menos sensibilidad porque ya están dañadas nuestros tejidos nerviosos. El pronóstico en esta situación de un promedio de 15 días hasta podría durar 3 meses para poder dar un buen pronóstico. Secuelas, también van a haber secuelas importantes. Si en 15 días no vemos una mejoría de por medio en el tejido, tendría que ser derivado al área de cirugía. En esta situación, si son derivados al área de cirugía, el tratamiento implicaría un injerto, ¿no? Autoinjerto, ¿no? Del mismo cuerpo para que pueda cubrir las zonas que de repente al tiempo que ha pasado no han podido epitelizar. Dentro de la profundidad también tenemos a las quemaduras de tercer grado. Se caracterizan porque aquí hablamos de una destrucción en la profundidad de las estructuras de la piel. Presentan un aspecto blanquecino, translúcido. Usted puede observar los vasos sanguíneos, más oscuros obviamente, coagulados. No existe dolor por la destrucción completa de las terminaciones nerviosas. Una vez que dañamos por completo a nuestro nervio, a nuestro sistema nervioso, que es el que nos ayuda a reaccionar ante algunas situaciones, si este está dañado, entonces ya no va a poder reaccionar, ya no va a haber un dolor. Cuando está completamente dañado, el tejido ya perdió la sensibilidad. Estas quemaduras producen cicatrices muy importantes. Y en estas situaciones sí necesitamos de una cirugía plástica de por medio. Una quemadura de tercer grado, como podemos observar allí. Es un daño que se ha generado por una quemadura muy profunda, ¿no? Que ha tenido que intervenir muchas capas. Generalmente, ¿qué se observa en estas situaciones, no? Una escara
momificación del tejido quemado. Miren aquí cómo se puede observar esta persona que está boca abajo aquí en la camilla y este tejido que ha sido completamente quemado. Se ha formado como una escara gigante, una tremenda, como si fuera una costa así grande. Está momificado todo el tejido por lo que ha sido quemado. El color puede ser desde blanco, nacarado, marrón oscuro o negro, dependiendo de la destrucción de todos los tejidos que se presenten. Síntomas. Anestesia sin sensibilidad. Nadie le dio anestesia. El cuerpo ya no tiene sensibilidad. La parte que ha sido afectada por la quemadura en estas situaciones no tiene sensibilidad. Usted puede peñiscar la zona, hincar la zona y no hay sensibilidad. Nuestras terminaciones nerviosas han sido destruidas por la quemadura. Nos dice aquí que a veces puede haber un ligero dolor por la compresión de planos subyacentes, ¿no? Las zonas alrededor. La zona directa de la quemadura es la que ya no tiene la sensibilidad. Si usted de repente ejerce presión más, acá por ejemplo vemos toda la parte del dorso, toda la parte de la espalda que está dañada, pero la parte de las nalgas, por aquí todavía vemos la coloración de la piel que está normal aparentemente, aunque hay daño también al costado. Si de repente por estas terminaciones nosotros hacemos alguna exploración, presión a la hora que estamos manipulando, podría sentir una molestia, algún dolor. La curación espontánea sería posible si la lesión fuera muy, muy pequeña. La mayoría requiere un tratamiento quirúrgico, autoinjertos. Las secuelas son muy importantes. Aquí podemos ver queloides, ¿no? Deformidad en la zona, amputación. Si el tejido está completamente necrotizado y ya no tiene las terminaciones nerviosas, ya no nos sirve esa zona, ya no la podemos tener en el organismo. Muchas veces la situación implica que haya una amputación de por medio. Secuelas psicológicas, ¿no? Imagínense este paciente que tiene esta quemadura aquí, prácticamente toda la parte desde el cuello hasta las nalgas está completamente dañado, ¿no? Esas secuelas psicológicas de aquella persona. Van a necesitar tratamiento tanto para la parte física como para la parte psicológica. Y cuando hablamos del otro tipo de clasificación de la quemadura, veíamos nosotros, no por la causa, por la profundidad, y ahora pues tenemos también por la extensión. Cuando hablamos de la extensión, les decía yo, es cuánta área determinada ha sido quemada, ¿no? La extensión interfiere con las posibilidades de supervivencia. A mayor superficie quemada, hay mayor morbilidad, ¿no? Infecciones de por medio, otros problemas de salud que se puedan añadir, y también hay mayor mortalidad, ¿no? Imagínense que de repente el 95% del cuerpo esté quemado. Ya no hay daño sensorial, los vasos sanguíneos, las células de nuestro organismo están necrotizadas, ¿no? Por la extensión de la quemadura. Entonces, la supervivencia allí corre un riesgo muy importante, ¿no? Por eso es muy alto. Nos dice, ante situaciones de una quemadura tan extensa en el cuerpo, tanto las morbilidades que se puedan presentar como la parte de la mortalidad tiene una probabilidad muy alta. Por eso es muy importante, nos hizo una buena valoración. Se medirá generalmente en las quemaduras de segundo y de tercer grado, ¿no? Porque son las capas más profundas que contienen importantes raíces, ¿no? Como las raíces nerviosas, o como los vasos sanguíneos, ¿no? Desde la capa de la dermis es que vemos nosotros estos importantes sistemas que están interviniendo si es que hubiera una quemadura. Existen dos métodos para valorar las quemaduras según la extensión. Tenemos la regla de los 9 y tenemos la regla de la palma de las manos. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, de manera general también lo vamos a conocer. Estas situaciones nosotros las vamos a ver seguramente
cuando estén ustedes en un establecimiento de salud directo, ¿no? Porque las primeras que hemos visto sí las vamos a poder manejar. Al menos vamos a poder hacer algo hasta trasladar a nuestro paciente, dependiendo de la intensidad de la quemadura, para que pueda ser atendido, ¿no? Por un especialista. Cuando hablamos de la regla de los 9, es la división que existe en el cuerpo. Esto ya está dado. No, nosotros no es que tengamos que hacerlo, ya, ante un estudio ya tenemos esta regla de por medio donde nos dice que se divide el cuerpo en 9 o múltiples de 9 para valorar el porcentaje de quemadura. Si hay niños, si son niños, son lactantes, se utiliza la regla de los 9, pero con una modificación que realizó este autor, Lang y Browder, ¿no? ¿Cuál es esa modificación? Miren allí en la imagen. Aquí en la imagen podemos observar el porcentaje que la regla de los 9 le da al cuerpo. 9%, 9%, 9%, y nos decía que puede ser múltiples de 9, ¿no? Por eso que aquí en esta zona, por decir del muslo, le está dando un 18%, porque 18 es múltiple de 9. Igual aquí en la parte de la pierna le está dando un 18%, igual a la zona del tórax o de la espalda. La diferencia, miren, que hace Land y Browder en el niño o en el lactante es en los muslos y es en las piernas, que le está considerando en vez de un 18%, le considera 13%. Es la única diferencia que nosotros vamos a tener. Igual acá lo vamos a visualizar un poquito más en la regla de los 9. Tenemos acá por decir que la cabeza y el cuello tienen un 9%, ¿no? Esto ya está establecido. Llega un paciente y simplemente nosotros lo que tenemos que ver es en qué zona tiene la afectación de la quemadura para poder guiarnos con la regla de los 9. ¿No? Si sabemos que está quemada la parte de la cabeza, la parte del cuello, lo considera 9%. Si es el tronco anterior, se considera un 18%. Si es el tronco posterior, se considera un 18. Recordemos que aquí en el pecho tiene 9, en la parte tórax y en la parte abdominal le están dando 9, por eso que aquí lo juntan, ¿no? El tronco anterior, 18%. Lo mismo pasa en la parte de acá, en la parte posterior. 9 y 9 le está dando al tronco posterior 18% de quemado. La extremidad superior. La extremidad superior está acá. ¿Está considerando cuánto? 4.5% en el antebrazo y 4.5% en el brazo. Asimismo, al reverso, a la parte posterior también tiene un 4.5%. A la parte de abajo también. Y por eso es que en toda la extremidad considera 18%. En la extremidad inferior está considerando un 36%, porque aquí ya no es 4.5, aquí es 9% para cada lado. Entonces son 36% en la extremidad inferior y en el área genital le considera un 1%. Así está subdividido y de acuerdo a la zona que nosotros ubiquemos vamos a poder dar en consideración el porcentaje que esta regla de Walsh nos está manifestando. Veíamos que habían dos métodos, ¿no? La regla de los 9 y la regla de la palma de las manos. Esta es otra que también la pueden considerar. Este método es mucho más sencillo, ¿no? Se sirve para una valoración más rápida. La palma de la mano representa el 1%. Hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de la palma del paciente, no de la palma del examinador. Es la palma de la mano del paciente. De acuerdo a la palma, nosotros vamos a ir sacando la zona de su extensión en quemadura, ¿no? Hay una valoración para poder ver lo de la gravedad. Se consideran los dos últimos grados, el segundo y el tercer grado, para darle una valoración. Una valoración que puede ser de leve, de moderado o de grave.
nos dice que en el caso de que fuera, según su profundidad, y si estamos hablando de una quemadura de segundo grado, va a ser leve si es que hay menos del 15%. Va a ser moderado si fluctúa entre el 15 y el 30%. Y va a ser grave si es que estamos hablando de una quemadura por más del 30% del cuerpo. Y si hablamos de tercer grado, en el caso del tercer grado va a ser leve cuando hay menos del 2% afectado en la quemadura. Va a ser moderado si es que se ve afectado entre el 2 y el 10%. Y se va a considerar grave, pues si es que se ve afectado más del 10%. En esta situación, pues nos hace ver de que dependiendo de las circunstancias del grado, ¿no? De la profundidad. En la tercera sabemos que el tejido está en su gran mayoría dañado, ¿no? Y por eso es que el porcentaje aquí es menor para poder considerarlo si es leve, si es moderado, si es grave la situación de la persona que esté afectada. Las áreas críticas. En el caso de ser leve, no hay áreas críticas de por medio. En el caso de ser moderado tampoco, pero sí va a ser en los casos de áreas graves, ¿no? Segundo o tercer grado que sea considerado grave, sí, el paciente va a estar en una área crítica. En algunos lugares existen áreas exclusivas de quemadura, de quemados. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que ya nuestra barrera protectora, que es la piel, la que nos defiende del exterior con las infecciones o los daños que se pueda dar, si ya está dañada, entonces somos propensos a tener una infección o adquirir cualquiera, ¿no? Una intrahospitalaria, ¿no? Un problema de salud, un virus, una bacteria, todos pueden ingresar porque tenemos la piel dañada. Esa barrera se rompió y ahí están inmersos a poder tener el alto riesgo de crear una infección. Entonces ellos necesitan estar en una área especial, estrictamente aséptica, ¿no? Tenemos nosotros que, si es posible, como les digo, algunos lugares cuentan con el área de quemados, justamente porque ahí hay una atención especializada para esas personas. Enfermedades previas. Hay que tener muy en cuenta si son pacientes que tienen el grado 2 o grado 3 de quemadura y son considerados graves, hay que tener en cuenta si es que estas personas sufren de algún tipo de infección. No sé si estas personas tienen algún problema de cardiopatía, o si son personas diabéticas, ¿no? O qué otro problema de salud adicional puedan tener ante una quemadura. ¿Por qué? Porque todo eso se va a alterar también. Y hay que saberlo. Porque de repente el paciente si es que estamos hablando de una quemadura de tercer grado grave, el riesgo de las morbilidades es alta, el riesgo de que este paciente muera también es alto, y si además, adicionalmente, este pacientito de repente tiene algún problema de infección, tiene algún problema de corazón, de diabetes que implica, ¿no?, que su sensibilidad, su sistema inmunológico esté debilitado ante la quemadura, pues la situación se va a hacer más grave. Y es un dato muy importante que deben de saber para poder evaluar al paciente. Si hay lesiones asociadas, ¿no? El paciente se quemó, pero a la vez está con una fractura, ¿no? O hay una hemorragia de por medio. También son situaciones catastróficas, porque obviamente nuestro paciente no tiene buenas expectativas de vida allí. Ante estas situaciones de las quemaduras, obviamente de las que son mediadas entre el primer y segundo grado, dependiendo de la profundidad del segundo grado, tal vez las superficiales, van a haber algunas medidas de auxilio que podríamos nosotros utilizar. Porque según las circunstancias, ¿no?, y según la profundidad y el grado que tenga la quemadura, va a haber situaciones en que nosotros lo que tendríamos que hacer rápidamente es comunicarnos con el auxilio para que lo podamos trasladar al paciente. Pero también va a haber algunas situaciones en que nosotros vamos a poder manejar. ¿Qué podríamos hacer ante una circunstancia, ¿no?, una quemadura, a las que podemos nosotros manejar, que van a ser las de primer grado, o de repente las
superficiales de segundo, sumergir la parte quemada en agua fría, colocar gasas sobre la zona de la quemadura, no aplicar hielo directo, recordemos que el hielo quema, y por eso en todas las medidas de auxilio que nosotros debemos utilizar el hielo se pide y se dice, envuélvalo en una toalla, en una tela, directamente a la piel no, porque podríamos ocasionar un daño. Tenemos que limpiar bien la zona de la quemadura. Hay que después de hacer la higiene, utilizar un vendaje limpio, moderadamente compresivo. Recordemos que no podemos ajustar la zona, tampoco la podemos dejar floja. Si vamos a utilizar el vendaje que está limpio es porque de repente hemos colocado algunas gasas y estas pueden salir. Cuando hablamos de una lesión leve, nuestra higiene, nuestra gasita de por medio, pero podemos adicionar la sulfadiazina, que es un medicamento, es un ungüento que se utiliza justamente cuando hay situaciones de quemaduras, ¿no? Para las situaciones leves. Pero también, dependiendo de la intensidad de la quemadura, tenga usted presente que debe valorar a su paciente. Si es una quemadura de segundo grado profunda, o sabe usted que es una quemadura de tercer grado porque usted está observando al paciente y tiene un gran daño, valore la respiración, valore que su paciente esté consciente, valore que su paciente, la circulación de ese paciente. Hay que evitar que nuestro paciente se enfríe, hay que recordarte que ante la quemadura, pues, veíamos nosotros que la piel tenía una de las funciones, ¿no? También servía para regular la temperatura. Y ante este daño que se está ocasionando a la piel, donde los tejidos se han vuelto expuestos y se han dañado, entonces obviamente ya no tenemos una termorregulación de por medio. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Hay un enfriamiento general del cuerpo y hay que tratar de evitar que esto suceda. ¿Cómo vamos a evitarlo? Pues obviamente seguramente tenemos primero que ver la zona afectada, después de haberle hecho la higiene, después de haberlo cubierto de repente la zona afectada con alguna gasa, podemos cubrir con, ya cubierta la zona afectada, lo cubrimos con una manta, la podemos cubrir con una sábana, pero tenemos que tratar de evitar que se enfríe el cuerpo, ¿no? Hasta que se haya llevado inmediatamente en estas situaciones que corre riesgo la vida del paciente, tienen que ser llevados de manera de inmediato, pues no al hospital más cercano. Si la piel quemada o las ampollas no se han abierto, es posible que no necesite una venda. Miren acá una situación. Se ha formado una gran ampolla, pero recordemos, la piel es una capa que protege de infecciones. Esta ampolla se está formando aquí, de nuestra piel, y está haciendo las veces de protección. No necesita que usted le coloque una venda de por medio. Si hay probabilidades de que la piel quemada o las ampollas que no se han reventado se ensucien o se irriten de repente con la ropa, habrá que cubrirlas sin tener una presión de por medio, suave para evitar que haya ese roce. Si la piel quemada o las ampollas se han abierto, es necesario vendar. ¿Por qué? Porque esa era la protección. Pero una vez que se reventó, ya no hay protección de por medio. El daño está ahí expuesto. La laceración se está dando. Entonces necesito cubrir para evitar medios de infección. Para ayudar a reducir la probabilidad de infección, aplique la venda limpia. Siempre que la venda se ensucie o se moje, hay que cambiarla. Si la venda se pega, porque puede darse el caso, ¿no? Al reventar la ampolla, de repente la venda se pegó allí, remójela en agua, que no esté fría totalmente, ¿no? En agua tibia para poder ayudar a despegar. No la podamos jalar, vamos a hacer un más daño. Tenemos que tener cuidado para poder retirar. Use un vendaje antiadherente.
Envuelva la quemadura con la venda sin apretar para evitar aplicar presión. No pegue la venda con cinta adhesiva. Justamente por eso nos decía, ¿no? Use vendajes antiadherentes. Porque hay algunos que son ajustables a la piel, dependiendo de la situación. Son vendas, pero adherentes. En estas situaciones de quemadura nosotros no podemos tener una venda adherente, no queremos presión en la zona, tampoco necesitamos utilizar las cintas adhesivas, los esparadrapos, vamos a dañar más el tejido. ¿Y qué es lo que puede producir ahí, como nos refiere, ¿no? Hinchazón, edema, enrojecimiento. Estamos perjudicando. Si la quemadura fuera una quemadura química, ¿no? Por las sustancias químicas que ya hemos visto, tranquilicemos al paciente y hay que identificar cuál fue el agente específico que causó el daño. Hay que lavar con abundante agua la zona afectada. Nos pide que en este caso de que sea una quemadura por estas sustancias químicas, de 15 a 20 minutos. Dado que la ropa quede impregnada de esta sustancia, se cortará con cuidado, excepto que se encuentre adherida a la piel. ¿No? Hay que tener cuidado cuando ya la situación hace que la quemadura haya hecho que la ropa esté a través de la quemadura penetrada a la piel. Con una toalla limpia se puede secar la piel con mucho cuidado, ¿no? Una vez que ya lo ha tenido usted por 15 o 20 minutos. Cubra la zona que está quemada. Siempre le va a recalcar que usted use algo inmediatamente limpio, gasas, toalla. Traslademos al paciente. Y sobre todo, el averiguar por qué es el dato del agente cáustico nos va a ayudar para que el médico sepa exactamente cómo actuar ante esta situación, ¿no? Y si fuera una electrocución, que podría pasar, y también nosotros estaríamos de repente frente a uno de estos casos, ¿no? Lo primero que debe hacer es cortar la corriente eléctrica. Recuerde ese daño. Nosotros hemos visto anteriormente ya que un paciente, una quemadura que se da por electrocución, puede carbonizar al paciente. Inmediatamente el tejido puede carbonizarse. Corte la corriente antes de que usted toque al accidentado. Obviamente nosotros no lo podemos tocar porque él es una fuente de energía. El paciente que tiene un problema de electrocución en ese momento es una fuente de energía irradiante. Usted lo toca y la misma situación. Entonces hay que cortar la corriente eléctrica. En caso de que no sea posible, hay que aislar a esta corriente eléctrica que está dañando al paciente para poder ayudarlo. Utilice un objeto que no sea un conductor de la electricidad. Un palo, un papel, periódicos. No emplee objetos metálicos. Si no se puede actuar sobre los interruptores, hay que aislarlos debidamente, ¿no? Hay que tratar de usar un calzado de guante de goma. Hay que tratar de usar una tabla, por eso nos decía, la madera, el palo es muy importante porque podemos ayudarlo. Cuando el lesionado quede tendido encima del conductor, envolverle los pies con ropa o con una tela seca. Hay que tirar de la víctima por los pies, cuidando que el conductor de corriente no sea arrastrado también. Posteriormente a que podamos nosotros haber evitado ese corte ya de la fusión eléctrica que se da con la persona, tenemos que trasladar a nuestro paciente de manera inmediata. Que ver si está consciente también, obviamente. El daño acá, como les decía, es un daño fuerte por los voltajes de electricidad. De que nuestro paciente no puede esperar en casa hasta que tome la conciencia. Nuestro paciente tiene que ya ir, usted tiene que ir llamando ya a las situaciones de emergencia para que puedan darnos la ayuda necesaria, ¿no? Y un dato muy importante. Una reflexión que debemos tener en cuenta para cuando estamos ante una circunstancia de una quemadura. Hay un debate entre los profesionales en cuanto a desbridar o no un flictema, ¿no? El desbridar es que nosotros hinquemos, ¿no? La ampollita, el flictema es la ampolla,
que nosotros rompamos esa ampolla. Desbridar es cuando el líquido se va a ir eliminando. A favor de desbridar, podemos comentar que el flictema, la ampolla, disminuye el proceso de la cicatrización y la medicación tópica no alcanzaría el tejido quemado, ¿no? Porque se tendría que echar por sobre la ampolla y no está directo como para que la parte tópica actúe, ¿no? Es una de las opiniones para poder realizar esa desviridación, es decir, para romper la ampollita de por medio. En contra de esta situación, es justamente lo que nosotros hemos venido viendo, ¿no? La anatomía y la fisiología de la piel. ¿Cuál es la función? Protegernos del exterior, protegernos de las infecciones. Una tercera vertiente que defiende la sustitución del suero de la flictema por suero salino sotónico, ¿no? Como técnica séptica. Absorber e ingresar inmediatamente un suero. Valorar la posibilidad de la rotura espontánea accidental del flictema, debido a la movilidad del área quemada. Entonces, tenemos que tener nosotros y tenemos que hablar de la parte, recordar la parte de la anatomía y la fisiología, que viene a ser la funcionalidad de nuestros órganos, y en este caso la piel, que es una capa muy intensa que envuelve todo nuestro cuerpo. Tenemos que verla como esa barrera dérmica. Si bien es cierto, formar una ampolla, y muchos seguramente al verse expuestos ante una quemadura, lo primero que han tratado de utilizar es una aguja o algo de por medio para poder picar la ampolla o el flictema que se ha formado en ese entonces, para que sea más fácil la cicatrización. Obviamente, cuando nos refiere aquí las diferentes situaciones, ¿no? Algunos profesionales dicen que la crema, el efecto tópico va a ayudar directamente cuando la parte está lesionada. Pues no, ante la ampolla, como les decía yo, si está la ampolla está protegiendo esa zona. Obviamente allí usted le va a ingresar el tópico o la crema y va a ser muy lenta, pues no, hasta que se pueda absorber y pueda llegar a la parte del tejido que está dañado. Pero en lo posible debemos mantener la situación. La ampolla fácilmente podría romperse sin necesidad que usted manipule, porque lo que se quiere es evitar que sea un medio infeccioso. Sin que haya necesidad de manipulación, la ampolla sola puede debilitarse, porque de repente al roce, al movimiento, dependiendo de dónde esté, esta puede fraccionarse, ¿no? Y va a expulsar el eczema que hay adentro y ya podemos nosotros hacer la limpieza correspondiente. Como nosotros hemos podido ver de repente por allí en una de las imágenes, ¿no? En el procedimiento de la curación que se estaba realizando, en la imagen sale el profesional quitando la capita, porque ya está rota, ¿no? Una vez rota, una vez dañada, ya no nos sirve. Ya no hay una protección de por medio, porque ya se lastimó y ya la piel está expuesta. Allí necesitaríamos con mucho cuidado quitar, como se ha observado en la imagen, para poder nosotros directamente trabajar en la zona dañada, ¿no? Estas circunstancias se ven constantemente en casa, porque llegamos a tener una quemadura de segundo grado en casa, no algo superficial, pero sí se puede presentar. Y la manera de actuar directamente allí, pues va a ser primero cuidando de que esa ampollita no se reviente. Si se revienta, por sí sola. No necesita que ustedes agarren el corta uñas y ¡plá!, la revienten. O que agarren una jeringa y también hagan lo mismo, ¿no? Recuerden de que es parte de la barrera protectora de la piel. Entonces tenemos nosotros que retirarla si es necesario. Se rompió por sí sola, muy bien, pasa. Que usted al paciente lo cura hoy día y mañana cuando le saca la gasa amanece ya todo roto. Tampoco hay que hacerle presión, pero muchas veces al movimiento, ¿no? El paciente de repente voltea la mano, el brazo, la pierna, sin querer el roce mismo con la gasa o con la misma ropa, hace que esta fricción de repente reviente la ampolla, ¿no? Bota el líquido que tiene allí
Y ahí vamos a tener que hacer otro tipo de higiene para poder nosotros evitar. Pero la manipulación con la higiene, usted, su lavado de manos, luego el material que tenga a la mano, que esté completamente estéril, ¿no? Porque recordemos de que necesitamos cubrir la zona con algo limpio, como nos decía aquí, ¿no? Las gasas de por medio para trabajar, nada de algodón, nada que pueda pegarse en la zona para poder ayudar a que la quemadura tenga el espacio correspondiente para cicatrizar, ¿no? Que nos está refiriendo que puede ser de una semana a 15 días, dependiendo si es de primer grado, dependiendo si es de segundo grado, ¿no? Pero son algunos puntos importantes que debemos de conocer. Bajo otras circunstancias, y una quemadura de segundo grado profunda, una quemadura de tercer grado, lo recomendable es que ustedes se pongan en contacto con el medio de transporte para poder retirar a su paciente inmediatamente a un lugar que le pueda brindar apoyo. No podemos nosotros pues perder el tiempo en tratar de repente echarle agua allí, tenerlo en casa un par de horas, no, inmediatamente usted va a tener que llevar a su paciente. Retirar, limpiar lo que usted pueda observar, de repente para ponerle la gasa, cubrirlo con algo completamente limpio y trasladar a nuestro paciente para evitar alguna complicación en el camino. Va a depender de la situación de la quemadura, pues, ¿no? De la exposición que haya tenido nuestro paciente. Muy bien, chicos. Este es un tema muy importante, conocerlo y saberlo, para poder nosotros brindar la ayuda necesaria en las circunstancias posibles, ¿no? En las que podamos nosotros brindar esas circunstancias. Muy importante por eso siempre ustedes manejar su botiquín de primeros auxilios, ¿no? Donde tengan que tener sus gasas, ¿no? Porque una situación de esta se puede dar. Obviamente no una situación tan grave, pero sí una leve, una moderada, que podemos nosotros ayudar en la casa teniendo lo correspondiente para poder hacerle la higiene al paciente, ¿no? Necesitamos agua, necesitamos gasas y vendas, que son muy importantes para poder sostener la zona que ha sido afectada. Muy bien, chicos, ¿alguna consulta en relación al tema? ¿Alguna experiencia que hayan tenido ustedes con una situación así de promedio? Hola, profesora, buenas tardes. Hola, Miguel. Profesora, una pregunta. ¿En cuánto tiempo tarda en sanar una quemadura de tercer grado? Bueno, como les decía ahí, en la información, va a depender de la exposición y de la profundidad que tenga. Pero si es una quemadura de tercer grado, donde ha habido gran parte de nuestro tejido dañado, pues tenemos nosotros meses en recuperación, chicos. Dependiendo, recordemos de que el tratamiento es con injertos, cirugías. Y para que pase una cirugía o para que se dé la situación de un injerto, pues va a durar de 3 meses mínimamente hacia adelante, 3, 6 meses, hasta que evolucione bien la situación del paciente. La cicatrización no es de por medio, a veces necesitamos la parte de la cirugía estética, ¿no? Entonces, las secuelas están con el paciente, no hay una recuperación de por medio hasta que físicamente usted tenga el tejido completamente bien. Entonces, mínimo unos 3 meses y de manera inmediata hacemos la cirugía. Pero si esta cirugía en los autoinjertos o en los injertos que se realizan, la piel lo rechaza, porque pasa eso, que a veces hacemos el injerto y no tenemos buen resultado, ¿no? A la semana vemos de que la piel rechaza y se comienza a dar situaciones de infección. Entonces allí nosotros no tenemos resultado adecuado. Puede demorar entre meses o incluso años, Miguel, para poder nosotros salir de una situación de una quemadura de tercer grado. Es un proceso largo cuando hablamos de tercer grado. Cuando es de segundo grado, hasta 3 meses, 4 meses la situación puede variar. Pero imagínense cuando es de tercer grado. Allí tenemos un daño muy extenso, ¿no? Una quemadura donde la mitad del cuerpo de repente está quemado. Imagínense todo lo que va a demorar y la rehabilitación de por medio, si los tejidos han sido comprometidos. O sea, en 3 meses, en 6 meses, muchas veces no tenemos la recuperación total, ¿no? A veces hay que pasar años para poder tener una recuperación total del cuerpo, o de lo contrario con las secuelas que se quede el organismo ya.
Así es, Miguelito. Ya, profesora. Otra pregunta, profesora. Dígame, Doris. En caso de que un paciente con pie diabético se pueda, ¿no?, quemar, ¿qué sucedería con él? Como veíamos en la indicación también, Doris, para poder considerar un paciente quemado, tenemos nosotros que tener en cuenta algunos antecedentes, porque la probabilidad de que este paciente tenga una morbilidad adicional hace pues que la situación empeore, ¿no? Generalmente tenemos que tener preciso en un paciente de tercer grado, que está grave, el que sea diabético o el que tenga otro problema de salud. ¿Por qué? Porque las reinfecciones se van a seguir dando. Recordemos de que este paciente necesita recuperar el tejido que ha perdido, y si es diabético, este paciente no va a poder controlar esa situación. El tiempo se va a extender más y la situación se va a complicar por la diabetes que tiene. Recordemos de que cuando el paciente es diabético, ¿cuál es el problema en él? El que generalmente si hay una herida de por medio, por muy pequeñita que sea, en el diabético tenemos que esperar un largo tiempo para que haya una recuperación, ¿no? Por la glucosa, que generalmente en él está alta y el tratamiento, y dependiendo de los adicionales del paciente, ellos tienen que tener mucho cuidado para que tengan una herida de por medio. Imagínense un quemado. Entonces la situación allí es más grave todavía, porque podría complicarse. El paciente que de repente tiene diabetes y a la vez tiene una quemadura de tercer grado, muchas veces no llega a sobrepasar la estadía que nosotros queremos, la recuperación de por medio. Se complica mucho, Doris. La complicación es más grave en el diabético, en el hipertenso. En ellos un quemado pues no nos da las expectativas de vida que nosotros quisiéramos tener. Ya, profesora. Gracias. Bien, chicos. Entonces, tenemos 10 minutitos para poder regresar e ingresar con el otro curso. ¿Ok? Sí, profesora, sí. Listo. Nos encontramos en 10 Muy bien, minutos. profesora.